Shalom, shalom, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Qué lindo volver a reencontrarnos en La Raíz. Estamos en este momento saliendo en vivo por Apocalipsis Network, radio y televisión. Así que bueno, en este viernes, en este Shabbat, estamos saliendo en vivo por Apocalipsis Network. Creo que después también el programa va en diferido por Apocalipsis Network Latinoamérica o a la inversa los miércoles. Bueno, cuando sea que vos me estés viendo, shalom, bienvenido, bienvenida. Y por supuesto, si no nos ves por Apocalipsis Network, podés ir a YouTube, a mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, donde vas a encontrar este estudio de hoy, la segunda parte en este nuevo estudio que es nada más y nada menos que sobre la segunda venida de Cristo. Saludamos a Esteban Morales del otro lado en los controles, como siempre. Bien ahí, Esteban, siempre al firme. Y quiero para empezar hoy mostrarte algo. Quiero empezar con este concepto que tengo acá escrito en el pizarrón. Cohesión. Cohesión. Nosotros vamos a ver en este estudio, a lo largo de todo este estudio, una cohesión, una unidad en la palabra de Dios, una integralidad que es fundamental y que realmente, podemos decir, nos vuela la tapa de los sesos en el sentido de decir, a ver, hay que tener más fe para creer que la Biblia no es inspirada que para creerlo. Porque es sorprendente que un libro escrito a lo largo de cientos de años, por lo menos 600 años, por una treintena o más de autores, tenga este nivel de cohesión o de unión. ¿Sí? No sé, Esteban, si vos ahí en la presentación de PowerPoint podrías ir a la diapositiva número 2, porque hablando de esto de la cohesión y la unidad, quiero refrescarte estas tres festividades del judaísmo: Yom Teruah, Año Nuevo, muchas gracias Esteban, Yom Kippur, expiación, y Sukkot o tabernáculos. Yo tengo un estudio en La Raíz, que lo podés buscar en las listas de reproducción como las fiestas de Jesús, donde detallo profundamente, o tratamos de profundizar, el estudio de cada una de estas celebraciones. Pero te voy a decir brevemente que la primera de estas celebraciones que está ahí en la fotito, Yom Teruah, Año Nuevo, tiene que ver con la luna nueva, tiene que ver con el primer día del mes séptimo. Nunca se sabe el día y la hora porque hay que esperar a que salga el primer haz de luz de la luna nueva. Se sabe no solamente la hora en la que eso sucede, sino el día, porque a veces puede caer entre un día u otro. Esa es una celebración que te recuerdo que es una celebración que en hebreo es Yom Teruah, que significa el sonar del shofar, o el sonar del cuerno de carnero, o el sonar de la trompeta, y que está asociada históricamente con la resurrección de los muertos, porque un sonar de un shofar es un trompetazo que te despierta. También está asociada esta celebración con la puerta abierta, con que la puerta del templo está abierta para entrar en la presencia de Dios. Es un tiempo de un llamado de atención, pero un tiempo de gracia. ¿Sí? Y está asociado con juicios inminentes que se vienen sobre el planeta Tierra, por lo cual se asocia también muchas veces a Yom Teruah o el Año Nuevo con lo que el Antiguo Testamento llama el Día del Señor. Por otro lado tenemos la celebración de Yom Kippur, la segunda fotito en la diapositiva, la expiación, que sucede 10 días después de Yom Teruah, y ahí en la foto yo puse un macho cabrío, porque yo explico en el estudio de las fiestas de Jesús que uno de los rituales de Yom Kippur era sacrificar un macho cabrío en el templo, y otro macho cabrío, que es este de la foto, se iba al desierto de Azazel, se lo enviaba lejos cargando con los pecados del pueblo. Y Yom Kippur, que es la expiación, el pecado del pueblo había sido perdonado, había sido expiado, tiene que ver con juicio. Esta celebración está asociada con juicio, con separación.
lo que podríamos decir el trigo de la cizaña, lo bueno de lo malo. Un macho cabrío sacrificado en el templo, un macho cabrío enviado lejos al desierto de Azazel cargando con los pecados del pueblo. Y esto sucede 10 días después de Yom Teruá. Yom Teruá es la señal, Yom Kippur es cuando el juicio de Dios se hace efectivo y hay un juicio de maldición sobre aquel cuyo pecado no haya sido expiado y bendición sobre aquel cuyo pecado haya sido expiado. Y 5 días después de Yom Kippur, es decir, 15 días después de Yom Teruá, está la tercera celebración que está ahí en la foto, Sukkot o Tabernáculos, una celebración muy festiva, muy alegre, que tiene que ver con un concepto de matrimonio. ¿Por qué? Porque el Señor extiende su tabernáculo sobre nosotros. La celebración de Sukkot o tabernáculos, también podríamos decir la celebración de las enramadas, la celebración de las tiendas, donde los judíos recuerdan que en el desierto fueron protegidos por Dios y aún estando en el desierto ellos armaban sus enramadas con hojas de palma, con hojas de palmera, y ahí el Señor los protegía, extendía su tabernáculo. Ellos eran la esposa que era cuidada por Dios, que era protegida por Dios bajo aquellas hojas de palma, bajo aquellas tiendas o enramadas o tabernáculos. Entonces esta celebración es una celebración muy alegre que tiene que ver con una unión entre Dios y su pueblo, que además es conocida como la fiesta de las naciones, porque se invitaba a todas las naciones a unirse al Dios de Israel y a ser uno solo con Israel. Muy bien, ahora podés volver a mí, Esteban, porque lo que yo quiero hacer ahora es, nosotros en la clase pasada terminamos viendo un breve panorama de Apocalipsis y lo que voy a hacer ahora es una interpretación, aclaro, esto es una interpretación, yo no estoy haciendo doctrina de lo que voy a decir a continuación. Pero yo dije que en todo el Apocalipsis íbamos a ver cómo estas tres celebraciones, Yom Teruá, Yom Kippur y Sukkot, Año Nuevo, expiación y tabernáculos, están expresadas a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis, primero el capítulo 1 al 3 viene el mensaje a las 7 iglesias, y luego en el capítulo 4 Juan dice que vio primero una puerta abierta. Y esa puerta abierta que el apóstol Juan ve es la que le da el acceso a él a la visión del trono de Dios, donde está la adoración celestial de 24 ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá hay un punto que muchas veces nosotros pasamos por alto y es la puerta abierta. Juan ve una puerta abierta y la puerta abierta le da el acceso al apóstol Juan a ver una visión celestial en el cielo, valga la redundancia. Entonces ahí nosotros podemos hacer una asociación de la puerta abierta con la celebración de Yom Teruá o el Año Nuevo. ¿Por qué? Porque en esta celebración del Año Nuevo judío, el día primero del mes séptimo, donde sonaba la trompeta, Yom Teruá, el sonar del shofar, que es un trompetazo que despierta, y por lo tanto despierta a los que están dormidos, y por eso se dice que tiene que ver con la resurrección de los muertos en el judaísmo, porque despierta a los que están durmiendo en el polvo de la tierra y los levanta. En esa celebración, que es una celebración que anuncia los juicios de Dios, y que también está asociada, como dije, con el día del Señor, día grande y temible, con señales en el cielo, como por ejemplo el sol dejando de dar su resplandor o la luna volviéndose una luna de sangre. Pero esta celebración es una puerta abierta, está asociada con una puerta abierta. Yo no sé si yo no sé si vos, Esteban, si vos pudieras ir a la diapositiva número 16, sé que te estoy moviendo un poco la estantería, porque después esto nosotros lo vamos a ver en detalle, pero si nosotros vamos a la diapositiva número 16, ahí hay un texto de Ezequiel capítulo 46, al toque Esteban, muy bien. Ezequiel 46, versículos 1 y 2 dice: la puerta del atrio
La puerta del atrio en el templo, primero en el tabernáculo en el desierto y después en el templo de Salomón y en el templo de Zorobabel, la puerta del atrio interior que mira al oriente, que mira al este, estará cerrada los 6 días de trabajo. Y el día de reposo, el Shabbat, se abría la puerta del templo en el día de reposo. Y ahora voy a explicar esto. Se abrirá también el día de la luna nueva. Y el día de la luna nueva es Yom Teruá o Año Nuevo. Se abre la puerta que da el acceso al templo en el día de reposo y en el día de la luna nueva o Yom Teruá. Y el príncipe entrará, el rey, el novio, que viene en la luna nueva o en el año nuevo. Esto es lo que dice Ezequiel 46, versículos 1 y 2. Por eso digo que la puerta abierta de Juan en Apocalipsis 4 se relaciona con Yom Teruá, porque la puerta del templo se abría en el día de la luna nueva. Y podés volver a mí, Esteban. ¿Qué es lo interesante de esto? Que la puerta abierta de Apocalipsis 4 nos pudiera estar dando a entender que ahí hay una referencia velada a Yom Teruá o al Año Nuevo. Hay una puerta abierta que te permite, en el atrio, la puerta abierta de la parte interior del atrio, que te permite mirar hacia adentro del templo y llegar hasta lo que es el lugar santo, luego el lugar santísimo donde estaba el arca, la presencia de Dios. Por eso la puerta abierta. Y también esta puerta se abría en el Shabbat, porque el Shabbat es el tiempo del descanso, es el tiempo cuando nosotros reposamos en Dios. El Señor es nuestro Shabbat, Él es nuestro Shabbat. Y lo increíble, después esto lo vamos a ver más sobre el final del estudio también, es que el milenio que Jesús va a venir a instaurar en el planeta Tierra, primero tiene que haber una manifestación de Jesús en el cielo, como el Dios que viene, con una señal que lo precede y que abre esa puerta para que podamos ver al Rey, porque en el templo estaba la presencia de Dios, y cuando la señal está dada en el cielo a través de Yom Teruá, se abre la puerta para que el Rey venga, pero también se abre por lo tanto la puerta para instaurar el reino milenial. Y el reino milenial que Jesús va a instaurar sería en el 7º milenio, porque Adán y Eva fueron creados hace unos 6.000 años, y hoy estaríamos a las puertas de lo que sería el fin del 6º milenio y el comienzo del 7º milenio. Entonces, el 7º milenio sería el milenio que Jesús viene a instaurar en la tierra. Y oh casualidad, es el 7º milenio, el milenio de Jesús. Y recordemos que también dice el apóstol Pedro, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que el 7º milenio es como decir el 7º día. Y el 7º día es el día de reposo. Entonces, ven todas las asociaciones que podemos hacer. Por eso empecé hoy el programa diciendo que en Dios hay cohesión. En Dios y en su palabra hay unidad. Hay cohesión, hay unidad de criterio. Entonces el milenio tiene que ver con una puerta abierta, pero tiene que ver también con esa puerta abierta que se abría en el Shabbat. De hecho, en el judaísmo se dice que el milenio va a ser el Shabbat perpetuo o el Shabbat permanente. El milenio es un Shabbat permanente porque es el descanso permanente en la presencia de Dios. La puerta está abierta y ya podemos tener un acceso pleno a la presencia de Dios. Pero también Yom Teruá, la celebración del Año Nuevo, la Luna Nueva, en la Luna Nueva se abría la puerta del templo, porque es un tiempo que nos acerca al Señor. Con esto, una enseñanza linda que te puedo dejar es que pongas atención en la palabra de Dios cuando se usan determinados símbolos o expresiones. Por ejemplo, en este caso, la puerta. No quiere decir que yo me voy a obsesionar y cada vez que la Biblia me hable de una puerta abierta, yo voy a estar pensando que es Yom Teruá o el Año Nuevo o Shabbat. Pero atento, abrir los ganchos, como decimos acá en Montevideo, en Uruguay, cuando la Biblia habla de una puerta abierta. Puede ser una referencia a Yom Teruá, el Año Nuevo judío. Y la puerta cerrada, por el contrario, es una referencia a Yom Kippur, porque Yom Kippur, el día de la expiación, 10 días después de Yom Teruá,
tiene que ver con el juicio de Dios, cuando la puerta se cierra y si no entraste en la bendición de Dios, vas a ser separado de Dios, vas a ser enviado lejos, por así decirlo. Entonces, sin obsesionarnos con estas figuras, pero entender que a veces cuando la Biblia nos habla de determinados símbolos o figuras, no son dichos al azar, ni tampoco por lo que significan de manera natural. Obvio que una puerta abierta siempre es un acceso a algo, pero puede ser específicamente un vínculo con las festividades judías. Cuando Jesús dice yo soy la puerta, para los judíos que recibían este mensaje, esto era muy claro. Era la puerta abierta del atrio que te daba el acceso al arca del pacto en el lugar santísimo, al lugar santo que estaba antes del arca, pero todo lo cual era un tipo de la presencia de Dios. Y Jesús dice, yo soy la puerta, en el Evangelio de Juan, ¿no? Uno de los famosos yo soy de Jesús. Yo soy la puerta. Sí, claro, porque una puerta es una apertura a algo, pero específicamente es la puerta del templo abierta que te da el acceso a la presencia misma de Dios. Entonces, poner atención a estos términos. Hay otro término que no tiene nada que ver con esto, pero lo traigo a colación. Cada vez que la Biblia habla de una mujer, por ejemplo, no siempre, pero en general, cuando vos veas que la Biblia habla de una mujer, abrí los ganchos porque Dios te está hablando de redención. La figura de la mujer en la Biblia tiene que ver con la redención, porque la redención, el que le va a pisar la cabeza a Satanás, viene de Eva, viene de la simiente de Eva, según se le prometió en Génesis. Porque la redención viene de María, que da a luz al Mesías. Porque en Apocalipsis 12, y después lo vamos a ver, hay una mujer que huye al desierto, y esa mujer es Israel. Y hay ahí una lucha cósmica del enemigo contra Israel, porque Israel, como mujer, es la que dio a luz al Mesías, a través de la tribu de Judá y a través de una mujer específicamente que fue María, la Virgen María. Entonces, cuando la Biblia habla de una mujer, ojo, te puede estar hablando de redención. No siempre, porque también la gran ramera de Babilonia es una mujer. Y sin embargo ahí es todo lo contrario a la redención. Pero digo, aprendamos a discernir este tipo de lenguaje, ¿no? Y a poner atención. Entonces, el capítulo 4 de Apocalipsis, la puerta abierta que el apóstol Juan ve, que le da la entrada. Después de la puerta abierta, dice Juan, vi una puerta abierta y viene una imagen en Apocalipsis 4 de el apóstol Juan estando en el trono de Dios, viendo lo que es la adoración celestial. Bueno, porque la puerta abierta, como dice Ezequiel 46, se abría la puerta en Yom Teruá y en Shabbat para que tú pudieras ver la presencia misma del Señor. Ahora, un par de capítulos después, en Apocalipsis 6, comienzan a suceder los sellos. Y el sexto sello, después de los 4 jinetes del Apocalipsis famosos, que después vamos a ver que son los 4 primeros sellos, y el quinto sello, que son los mártires debajo del altar, reclamándole al Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestras almas? El sexto sello dice que hay un gran terremoto, el sol se oscurece, el sol deja de dar su resplandor y la luna se vuelve como luna de sangre. Entonces, ¿por qué se puede asociar también el sexto sello con Yom Teruá o el Día del Señor? Porque hay una asociación de Yom Teruá o el Año Nuevo Judío con este día que anuncia los juicios de Dios. Es un día de una puerta abierta donde todavía hay espacio para la salvación y donde todavía hay una invitación a que tú hagas una introspección para poder entrar en la presencia de Dios a través de esa puerta abierta. Pero también Yom Teruá es el trompetazo que anuncia los juicios inminentes de Dios. Y es un trompetazo que te despierta y que está asociado con la resurrección de los muertos, como dije. Pero entonces, el sello número 6, el sexto sello, que es el terremoto, el sol que deja de dar su resplandor y la luna de sangre, puede ocurrir perfectamente o estar asociado con un día del Señor, con un Yom Teruá, ¿sí? Que es ese día de juicios inminentes que vienen sobre el planeta, según el Antiguo Testamento. Pero también Yom Teruá se lo conoce como aquel día misterioso, que después lo vamos a ver también en mayor profundidad, pero es el día y la hora nadie lo sabe. Se decía de Yom Teruá, el día y la hora nadie sabe cuándo es.
Entonces, la venida de Jesús puede estar relacionada con este día. Y esta señal en el cielo del sexto sello en Apocalipsis, capítulo 6, el sol, capítulo 5 de Apocalipsis, me confundo porque es el sexto sello, pero es el capítulo 5 de Apocalipsis. Esta señal del sexto sello puede estar relacionada con la venida del Hijo de Dios. Es una hipótesis, no lo estoy asegurando, pero estoy diciendo que bien pudiera ser así. Por otro lado, es sorprendente esto, porque el Señor Jesús en Mateo 24, que después lo vamos a leer, el Señor Jesús en Mateo 24 dice que en aquel día, en aquel tiempo final, el sol va a dejar de dar su resplandor, la luna se va a volver una luna de sangre, una luna roja, porque no la vamos a ver directamente, voy a explicar esto ahora en un instante, y entonces veréis al Hijo de Dios viniendo en las nubes del cielo. Entonces hay también una cohesión entre las palabras de Jesús y lo que habla el Antiguo Testamento y el apóstol Juan en Apocalipsis, del sexto sello, como lo que pudiera ser el sol dejando de dar su resplandor y la luna de sangre, y luego la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, que lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis capítulo 14. Entonces ahí está toda esa cohesión de la que estoy hablando en el día de hoy. Una pequeña acotación que hago es que a mí me parece muy interesante que Apocalipsis 6, el sexto sello, dice que hay un gran terremoto y a continuación es el sol dejando de dar su resplandor y la luna volviéndose una luna de sangre. Cuando sucede un terremoto, y más si es un megaterremoto, se levanta una nube de polvo, una nube de cenizas que puede llegar a cubrir todo un hemisferio del planeta o incluso todo el planeta, y eso es lo que puede provocar desde nuestra visión. El sol sigue estando como siempre, pero yo, a través de esa nube de cenizas que ha levantado el terremoto, que seguramente sea debido a una erupción volcánica, yo voy a ver al sol como oscuro. No lo voy a ver como un sol brillante, pero el sol es brillante. Lo que pasa es que yo lo veo a través de la nube de cenizas que me cubre toda la atmósfera y entonces lo veo brillante. Lo veo oscuro. Y lo veo como por una tela de silicio. Del mismo modo, la luna se me va a presentar roja, se me va a presentar una luna de sangre porque la voy a ver no en la claridad con que la veo siempre, sino a través de una nube de polvo, una nube de ceniza producto de la erupción volcánica que trae consigo ese terremoto. Esto es una posibilidad, tampoco digo que sea así. Pudiera haber un hecho cataclístico, un cataclismo cósmico por el cual el sol realmente perdiera su resplandor y la luna se volviera una luna roja. Pero es mucho más probable, puede tener que ver con un eclipse también en el cielo. Pero la Biblia dice en el sexto sello que hay un terremoto. Y después de esto, el sol deja de dar su resplandor y la luna se convierte en una luna de sangre. Obvio, por la nube de polvo que se va a levantar. Nosotros también en el segundo estudio que hicimos en La Raíz, todo lo que será ya fue, paralelismo entre los juicios de Apocalipsis y las plagas de Éxodo, vimos que todo lo relatado en el libro de Éxodo, las plagas de Éxodo, tienen hasta una explicación científica si las asociamos con el megacataclismo que sucedió en la isla Santorini hacia el año 1500 a.C., que fue el terremoto más grande hasta ahora en la historia de la humanidad y que provocó y desató todas esas plagas, y entre ellas, aquella densa oscuridad que era prácticamente palpable, según lo relata el libro de Éxodo. Bueno, un terremoto un macro terremoto sobre el final de los tiempos, como por ejemplo muchos auguran pudiera suceder en la isla de La Palma o en las islas españolas allá, en las Islas Canarias, algún derrumbe de algunos de estas, como el Cumbre Vieja o algún otro de estos montes cayendo a través de un terremoto sobre el mar, evidentemente esto puede provocar mucho tipo de cataclismos, entre ellos que se levante una inmensa polvareda, una inmensa nube de ceniza volcánica que cubra todo el planeta. Y que nos haga ver a nosotros el sol como si el sol estuviera oscuro y la luna como una luna de sangre. Y como Dios es cíclico,
porque esto también tiene que ver con la cohesión de Dios, y nuestro Dios es un Dios cíclico, es un Dios que se mueve en manera circular. No me extrañaría que, de alguna manera, algunos de los sucesos del Apocalipsis tengan mucho que ver con lo que ya sucedió en el pasado en el libro de Éxodo. Interesante también es que después del sexto sello, que pudiera asociarse con Yom Teruah o el Año Nuevo, dice el Apocalipsis que va a haber, después del sexto sello, y antes de que se desaten las 7 trompetas, el juicio de las 7 trompetas a través del sexto sello, del séptimo sello, porque el séptimo sello es como, en el séptimo sello, que es la media hora de silencio en el cielo, están contenidos el juicio de las 7 trompetas. Pero antes de eso, entre el sexto sello y el séptimo sello, entre esta señal del terremoto y el sol dejando de dar su resplandor y la luna de sangre y el séptimo sello, dice que hay un sellamiento. Se sella a 144.000, que son, supuestamente, después lo vamos a ver en detalle, pudieran ser el pueblo judío en manera especial, simbólicamente 12.000 por cada tribu del pueblo judío. Ahora, Yom Kippur está asociado con esto y la iglesia también. El tema de sellar, el tema de estar sellado, tiene que ver con Yom Kippur, que es la celebración que viene 10 días después de Yom Teruah, y que es la celebración de la expiación, cuando nuestro pecado es expiado y somos hechos libres. La iglesia ha sido sellada por el Espíritu Santo. ¿Alguna vez pensaste en eso? La iglesia ha sido sellada para la redención final. Y este sellamiento de la iglesia para la redención final nos habla de Yom Kippur o del día de la expiación. Porque Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención es Yom Kippur. El apóstol Pablo en Efesios 4:30 nos está hablando de Yom Kippur. La iglesia fue sellada para el día de la redención. Y a Yom Kippur se lo considera el día de la redención, que es 10 días después de Yom Teruah, cuando suenan las trompetas. Es un día de juicio, cuando se matan los machos cabríos, se mataban los machos cabríos, uno en el templo, el otro era enviado lejos al desierto de Azazel. Pero entonces, es muy interesante esto, porque nosotros, la iglesia de Jesucristo ha sido cubierta con la sangre del Cordero. Ese es nuestro sello para el día de la redención. Nuestro pecado ha sido ya expiado, hemos sido redimidos. Y los judíos que abran sus ojos a la realidad de que Jesús es el Mesías, serán sellados en aquel tiempo también. Por eso Apocalipsis, después de Yom Teruah, después del día del Año Nuevo, dice que va a haber un sellamiento de 144.000. Esto nos está hablando de Yom Kippur, ¿sí? Hemos sido sellados para ese tiempo, tanto la iglesia como el pueblo judío. Y después de esto recién quizá el arrebatamiento suceda, ¿verdad? Vamos a ser arrebatados después de Yom Teruah y después de Yom Kippur, ¿no? Estoy diciendo esto a modo de hipótesis, que nadie se ponga nervioso, que yo acá no estoy tirando una doctrina, estoy diciendo que esta es una posible interpretación. Y es maravilloso porque después de el sexto sello, que tiene que ver con el Año Nuevo, Yom Teruah, el terremoto, el sol dejando de dar su resplandor, la luna no brillando. Después de eso, el apóstol Juan habla del sellamiento de los 144.000, sellar, que tiene que ver con Yom Kippur, el día de la expiación, y a continuación Juan habla nada más y nada menos que de una multitud, la cual nadie puede contar, vestidas de ropas blancas y con palmas en sus manos, adorando al Señor. Y esto tiene que ver con tabernáculos, que sucede 5 días después de Yom Teruah. ¿Sí? Esta visión del apóstol Juan de la multitud vestida con ropas blancas, con palmas en sus manos, es un tipo de Sukkot o un tipo de la celebración de los tabernáculos.
Yo no sé si ustedes van a lograr ver esto con suficiente claridad en la pantalla, pero acá yo te puedo mostrar, no sé si se alcanza a ver una tienda en la celebración de Sukkot, y ven que esta tiendita que se arman los judíos, arriba le ponen hojas de palma, ¿sí? Porque en el desierto, cuando estuvieron los hebreos en el desierto, lo que ellos tenían para cubrirse era evidentemente hojas de palma, era lo más práctico. Y les voy a mostrar una pintura maravillosa de Marc Chagall, este famoso pintor bielorruso judío. Me regalaron a mí un libro precioso con pinturas de Marc Chagall cuando di una charla sobre la historia del mover judío mesiánico en una keilá, en una sinagoga, o keilá, para ser más específico, judía, en Montevideo, en la calle Canelones y Paraguay, y muy amablemente me regalaron este precioso libro. Y les voy a mostrar esta pintura, La fiesta bajo la enramada, de Marc Chagall, este autor judío que tenía también una fascinación por las cruces. Voy a ver cómo les puedo mostrar esta pintura. Tengo que centrarla mejor. La amarillita, ven ahí, está debajo de esa tiendita amarilla. En verde tenemos la enramada con hojas de palma que Marc Chagall nos regala en este cuadro, ¿verdad? La fiesta bajo la enramada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como dije anteriormente, cuando estábamos mostrando la diapositiva de Sukkot, para los judíos, ellos hasta hoy día se arman una enramadita en el fondo de sus casas o en las calles, y ellos pasan una semana ahí agradeciéndole al Señor que el Señor ha sido su refugio, que el Señor los cuida, que el Señor es todo lo que ellos necesitan, recordando lo que pasó en el desierto, cuando salieron de Egipto, ¿no? Y vagaron 40 años en el desierto, pero el Señor fue su enramada, el Señor fue su sucá, el Señor fue su cobertura, ¿sí? El Señor fue su tienda, el Señor fue su tabernáculo. Porque cuando la Biblia habla del tabernáculo y el templo, está hablando de esto, está hablando de una enramada, está hablando de una tienda, está hablando de algo que te protege. Y es maravilloso cómo el apóstol Juan está describiendo, después de lo que sería un evento como el sexto sello, que podemos asociar con Yom Teruah, el Año Nuevo, después describe los 144.000, lo cual lo podemos asociar con Yom Kippur por el tema del sellamiento, y después describe la multitud adorando vestidas de ropas blancas y con palmas en sus manos, que es una novia que está en la presencia del amado, en la presencia del esposo, con palmas en sus manos, y celebra una boda. El esposo las ha cubierto, las ha cuidado, y ahora están celebrando junto al esposo. Entonces es maravilloso esta cohesión. Ahí vemos la cohesión de Dios, la cohesión de Dios. Las fiestas que vemos en el Antiguo Testamento, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, fiestas del otoño, que de pronto ni asociamos con Apocalipsis, y sin embargo están presentes en Apocalipsis, y en el orden cronológico en que ellas suceden en la realidad. Yom Teruah, 10 días después, Yom Kippur, 5 días después, Sukkot, los 15 primeros días del mes séptimo, que además, miren cuándo suceden, en el mes séptimo, y el milenio va a ser en el séptimo milenio de la historia de la humanidad. Todo tiene que ver, todo es una cohesión absoluta y perfecta de parte del Señor. Pero no solamente esto, sino que en el capítulo 10 de Apocalipsis dice que el misterio de Dios se consumará con la séptima trompeta. Y ahí también nos está hablando de Yom Kippur, el día de la expiación, y también de Yom Teruah, porque Yom Teruah es la celebración del sonar de la trompeta, es el trompetazo que te despierta y está asociado con la resurrección de los muertos. Pero Yom Kippur, el día de la expiación, está asociado, y lo vamos a ver después, con la última trompeta, se le llama la última trompeta. Y casualidad, es decir, dice que el misterio de Dios se va a revelar después de la séptima trompeta.
en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Entonces, la séptima trompeta, que es otro de los juicios de Dios en Apocalipsis, nos está hablando de Yom Kippur. Me lo estoy preguntando, y te lo estoy preguntando a vos para que lo pienses, te la estoy tirando para que lo pienses, para que veamos todo esto. En el capítulo, más adelante, en el capítulo 14, vamos a ver al Cordero de Dios y los 144.000 judíos, de pronto, en pie sobre el monte Sión. Ahí tenés otra vez Sucot, el novio, la novia, en el monte Sión, unidos, el novio con su novia, los 144.000 juntos. Esto refiere a Sucot. En el capítulo 14 también está la nube blanca y el Hijo del Hombre que ciega la tierra, capítulo 14 de Apocalipsis. Y esto también tiene que ver con esta celebración, con las tres celebraciones en realidad, pero específicamente con Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio, y Sukkot. ¿Por qué cuando Apocalipsis 14 describe al Hijo del Hombre viniendo en una nube blanca a cegar la tierra, podemos hacer una asociación con Yom Kippur o el día de la expiación? Porque precisamente Yom Kippur tiene que ver con el juicio de Dios. Y tiene que ver con, bueno, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur has tenido 10 días para reflexionar, las puertas están abiertas, pero llega Yom Kippur, llega el día de la expiación y la puerta se cierra. ¿Sí? Entonces es un tiempo de juicio, es un tiempo de juicio. Y Apocalipsis 14 dice que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, va a cegar la tierra y va a haber una parte de las personas que evidentemente se vayan con Él, que esa es una cosecha de almas para bendición, lo que sería la cosecha del trigo, pero que otro ángel va a llevar al resto de las almas a lo que sería una cosecha de perdición, y van a ser esas almas pisadas en el lagar de la ira de Dios. Entonces ahí está el juicio de Dios. Almas salvadas, el trigo, y almas juzgadas, la cizaña. Entonces acá tenemos en Apocalipsis capítulo 14, Yom Kippur, está hablando del juicio de Dios. Pero, también podemos hacer una asociación de que las almas salvadas, las que el Señor arrebata cuando viene en la nube blanca de Apocalipsis 14 y ciega la tierra, esas almas que Él se lleva, las podemos asociar con los olivos. Porque si es la iglesia, esas almas que Él se lleva, o aunque según los de alguna teoría dicen que la iglesia ya no es, pero bueno, si no es la iglesia serán personas salvas de todas maneras, son gente que está llena del Espíritu Santo y por lo tanto las podemos asociar con el aceite santo, las podemos asociar con el aceite. Y oh casualidad, en estas celebraciones, en esta época cronológica que es el otoño en Israel, es cuando tiene lugar la cosecha de las olivas. Se cosechan las olivas, ¿sí? En la época de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos o antes, se cosechan las olivas, el aceite, y esto tiene que ver con la iglesia, y el Señor viene por la iglesia, que está llena del Espíritu Santo, el aceite. Pero por otro lado, también en Sukkot, también en esta festividad del otoño en Israel, claro, el verano ya pasó, se entra en el otoño y entonces viene la época de la vendimia, donde la uva es pisada en el lagar para dar lugar al vino, para empezar la producción del vino. Yo la semana pasada, me acuerdo ahora en el programa, me equivoqué porque en un momento cuando hablé de esto dije, no sé qué dije la vendimia y la uva. Bueno, lo que quise decir fue en realidad los olivos y la uva. Los olivos es una cosecha que es como la cosecha del trigo para salvación, y la uva, la vendimia de la uva y el pisar la uva en el lagar tiene que ver con la condenación, tiene que ver con la cizaña, tiene que ver con los que van a ser juzgados, pero para maldición, no para bendición. Entonces vemos toda la cohesión en esto. La cohesión es maravillosa en la palabra. Y vemos cómo están presentes las fiestas de Yom Kippur y la fiesta de Sukkot en Apocalipsis capítulo 14. No solamente esto, sino que hay algo glorioso acá, porque es tal la cohesión del Señor, que esta fiesta de Dios, que es Yom Kippur,
¿sí? Que es la fiesta de la expiación, cuando viene el juicio y cuando hay una separación, y cuando se separaba el macho cabrío que era sacrificado en el templo del macho cabrío que era enviado lejos a el desierto de Azazel, ese enviar lejos lo que Dios desecha, esto es un patrón mediante el cual Dios se mueve. ¿Y dónde está la cohesión de Dios? En que ese patrón no solamente lo vemos en la fiesta de Yom Kippur, sino que ese patrón lo vemos en Génesis, cuando Caín mata a su hermano Abel y Caín es apartado y tiene que irse lejos de su tierra, como el macho cabrío que era enviado al desierto de Azazel, cargando con los pecados del pueblo. Y después volvemos a ver esta figura o este patrón en Ismael, o cuando Ismael se burla de Isaac, su hermano menor, el hijo de Sara, siendo Ismael hijo de otra madre, en un momento Ismael es separado de Isaac y es enviado lejos también. Y ahí también hay una figura de el enviar lejos, un patrón de enviar lejos aquello que se levanta contra lo que Dios ha consagrado, porque Dios había consagrado a Isaac, el hijo de la promesa. Y después, evidentemente, el macho cabrío que es enviado al desierto de Azazel es separado. Y esto tiene que ver con la celebración de Yom Kippur. Y en Apocalipsis acabamos de ver, Apocalipsis 14, cómo hay una separación entre los escogidos que son cegados por el que viene en la nube blanca, el Hijo del Hombre que viene en la nube blanca para bendición, pero también están los que son separados y son enviados al lagar de la ira de Dios. Pero después esto lo vamos a volver a ver más adelante, cuando tras la batalla de Armagedón, la bestia y el falso profeta, es decir, el anticristo y su mano derecha, que es el falso profeta, son enviados al lagar de fuego, al lago de fuego y azufre. Y todavía después del milenio, cuando Satanás sea suelto, Satanás va a ser enviado a ese lago de fuego y azufre. Y ahí hay un patrón que se está repitiendo de Yom Kippur. Y después, los que resuciten, que van a ser resucitados para maldición, porque ya no van a haber estado con el Señor, van a ser enviados también a ese lago de fuego. Y ahí se vuelve a repetir este patrón de Dios que tiene que ver con la celebración de Yom Kippur o la expiación. Y después todavía dice que la muerte y el Hades van a ser los últimos en ser enviados, dice Apocalipsis a 20 o 19 o 20, no recuerdo ahora exactamente, al lago de fuego. Entonces este patrón se repite a lo largo de toda la Escritura. Y la celebración de Yom Kippur habla claramente de este patrón de juicio y de separación entre lo sagrado y lo profano, entre lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable al Señor. Evidentemente después, en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, tenemos los cielos nuevos y la tierra nueva, que esto tiene que ver con Sukkot. Bueno, por supuesto, perdón, me estoy salteando nada más y nada menos que en el capítulo 19 de Apocalipsis, las bodas del Cordero, que por todo lo que ya he dicho podemos asociar claramente a las bodas del Cordero y las bodas con la celebración de Sukkot o tabernáculos. Porque, a ver, Shavuot o Pentecostés es un tipo del compromiso de Dios con la iglesia y es un tipo del compromiso matrimonial. Pero Sukkot, o la celebración de los tabernáculos, que es muchos meses después, tiene que ver con la boda misma. El Señor extiende su tabernáculo y Apocalipsis dice específicamente, ¿no?, sobre el final del libro de Apocalipsis, capítulos 21 y 22, he aquí yo extiendo mi tabernáculo, ¿no? Está hablando de la celebración de Sukkot, la boda del Señor con su amada iglesia, no solamente en las bodas del Cordero específicamente en el capítulo 19, sino más adelante también. Y Apocalipsis 21 y 22 habla de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, ¿sí? Y habla del árbol de la vida, y habla de la eternidad, y todo esto va a suceder después del milenio, y si el milenio va a ser en el milenio número 7000 en la historia de la humanidad, después del milenio,
que va a transcurrir durante el periodo de 7000 años, es decir, el milenio va a llegar después del año 6000 y va a ser el año 7000. Es decir, que lo que venga después del milenio es el año 8000. Vamos a decirlo así. Es decir, que la eternidad va a iniciar a partir del año 8000. Y, oh casualidad, la celebración de Sukkot o tabernáculos termina en un octavo día con una gran celebración que se llama Simchat Torah, que es la celebración del regocijo de la Torah, el regocijo de la palabra de Dios, donde se termina la lectura anual de la palabra de Dios y se comienza de nuevo la lectura de la palabra, porque es la eternidad. Entonces, todo tiene que ver con todo. La cohesión en el Señor es maravillosa. Y la celebración de Sukkot está ahí representada. Los tabernáculos y la celebración del octavo día, que se enmarca dentro de la celebración de los tabernáculos, está ahí gloriosamente representada en Apocalipsis 41-42. Apocalipsis 21-22, perdón, capítulos 21 y 22. Como siempre me apasiono y me pierdo de dónde estoy en las notas. Entonces digo, bueno, todo esto lo quería decir para que nosotros entendamos que, porque yo dije que nosotros íbamos a ver estas tres celebraciones a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Bueno, ahí te estoy dando pautas de dónde podés encontrar Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot en todo el libro de Apocalipsis, que son las fiestas del otoño y que son las que tienen que ver con la segunda venida de Cristo en manera específica. En realidad, todas las fiestas de Israel tienen que ver con la primera y la segunda venida, pero en manera especial, las fiestas de la primavera tienen que ver con la primera venida de Cristo, lo que ya sucedió, ¿verdad? Muerte, resurrección, ascensión del Señor Jesucristo, y las fiestas del otoño son las que tienen que ver con su venida en gloria. Ahora, entrando en el propio libro de Apocalipsis, porque esto de la cohesión de Dios no solo tiene que ver con el tema de las fiestas, tiene que ver también hasta con los elementos del tabernáculo. Porque también, y lo vamos a ver en el estudio, todos los elementos del tabernáculo y el templo están en Apocalipsis. Uno de esos elementos es la menorá. La menorá, el candelabro de 7 brazos, estaba en el tabernáculo y el templo, y la menorá, el candelabro, está en el libro de Apocalipsis. Ya está de entrada, porque Juan dirige su mensaje a 7 congregaciones, los 7 candeleros de oro, dice Apocalipsis 1, versículos 12 y 20. Apocalipsis 1, versículos 12 y versículo 20. Dice, las 7 iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias son los 7 candeleros de oro. Es decir, esto está hablando de la menorá, evidentemente uno de los símbolos del templo, que lo vamos a advertir además en todo el libro de Apocalipsis. Esto es la cohesión de Dios. Ahora, este mensaje de Juan envía un mensaje a las 7 iglesias, y esas iglesias pudieran tipificar diferentes congregaciones que hoy día, en el siglo XXI, conviven dentro de nosotros, o algunos interpretan que esas 7 iglesias a las que Juan dirige sus cartas son 7 etapas en la historia de la iglesia. Es decir, cada una de las iglesias, la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Tiatira, la de Pérgamo, cada una de esas congregaciones tipifica una etapa histórica en la historia de la iglesia, ¿sí? Yo no soy mucho de esa teoría, de esa hipótesis. Yo me inclino a pensar que así como aquellas 7 congregaciones que estaban en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y ellas 7 convivían al mismo tiempo, yo me inclino a pensar que estos 7 tipos de iglesias conviven también hoy entre nosotros, con todas las características que esas iglesias tenían, y que esto lo podés descubrir en el primer estudio de la raíz, mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas, un estudio histórico muy interesante basado en un brillante decano de una universidad privada de los Estados Unidos. Bueno, ahí vos vas a encontrar las características de cada una de estas congregaciones y por qué el Señor los exhorta de la manera que los exhorta y les da las promesas que les da. Bueno, yo me inclino a pensar que así como aquellas iglesias o congregaciones convivían al mismo tiempo en Asia Menor, lo que es hoy Turquía, me inclino a pensar que
este mensaje es para toda la iglesia de Jesucristo hoy día, y la iglesia de Jesucristo en el planeta Tierra tiene todas estas características que tenían estas 7 iglesias. De todas formas, y para completar, para hacer el estudio más completo, yo te voy a citar, porque yo tampoco tengo miedo a citar aquello con lo que yo no concuerdo, te voy a contar acerca de esta interpretación que dice, bueno, estas 7 iglesias, más que referirse a 7 iglesias que conviven al mismo tiempo, se refiere a 7 periodos en la historia de la iglesia desde el siglo I hasta el siglo XX. ¿Sí? No descarto esta hipótesis tampoco, es una interpretación, podemos tomar las dos interpretaciones, ¿no? Porque es muy interesante esto también. La primera sería la iglesia de Éfeso, que es la iglesia apostólica o la iglesia deseada. Luego viene la iglesia de Esmirna, que es la iglesia post-apostólica entre los crueles emperadores Nerón y Diocleciano. Es asociada con la mirra por el martirio de los cristianos. Con la mirra se preparaban los cuerpos para la sepultura, recordemos, ¿sí? Y este periodo de la iglesia, entre los nefastos emperadores romanos Nerón y Diocleciano, el cristianismo estuvo a punto de dejar de existir. La tercera iglesia, Pérgamo, se la asocia con la iglesia romana y el casamiento con el Estado. Esto dice la interpretación protestante. Ahora la interpretación católica dice que asocia a la iglesia de Pérgamo con la iglesia de los doctores o teólogos y las herejías, porque hubo muchas herejías en ese tiempo, y también se asocia con la racionalización del cristianismo. La cuarta iglesia, Tiatira, es asociada con la iglesia romana y el papado, una iglesia que no se cansa de sacrificar, en referencia al sincretismo del que la iglesia católica echó mano en ese punto de la historia. Esto lo dice más que nada la interpretación protestante. La iglesia católica también dice que sí, la iglesia de Tiatira se puede asociar con un periodo muy oscuro en la iglesia católica, pero ellos dicen que es la iglesia de la Edad Media, en el sentido de la intromisión feudal y política en la iglesia, es decir, los señores feudales y los que tenían mucho dinero metiéndose en las decisiones de la iglesia. La quinta iglesia, la iglesia de Sardis, es la iglesia de la Reforma, dicen los protestantes. La iglesia de la Reforma, la iglesia de Lutero, los que escapan, ¿verdad? No sé ahí qué pasó, veo que un poco se quedó la imagen, espero que el sonido esté saliendo bien. Cualquier cosa, vos Esteban, avísame. Sardis sería la iglesia de la Reforma, mientras que la versión católica dice que sería la época del fin del Imperio Romano. No sé qué pasa, Juan. Esteban, estoy viendo, está todo bien, me dice Esteban, perfecto. Entonces sigo adelante. Mi imagen a mí se me detuvo, pero me dice Esteban que está todo bien. Por último, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia, la sexta, la iglesia de Filadelfia, es la iglesia de los siglos XVIII al XX, dominada por el amor fraternal. No entiendo mucho de dónde sacan, me parece que esta interpretación es media traída de los pelos. Y otros dicen que es la apostasía durante la cual la iglesia será guardada. Interpretaciones, ¿no?, que se hacen. Y por último, la séptima, la Odisea, la iglesia hoy, donde el pueblo manda, dicen los protestantes, la interpretación protestante, ¿no? Es la iglesia donde el pueblo manda y por tanto los pastores hasta miedo, por ejemplo, tienen de hablar del pecado, de la sangre de Cristo, porque tienen miedo que la gente se les vaya. Y hay que tener a la gente contenta. Y eso puede llevar a mucha confusión. Los católicos hablan de lo que se llama el neopaganismo. Es la iglesia del neopaganismo, es decir, el nuevo paganismo. ¿En qué consiste el nuevo paganismo? En rechazar a Dios y lo sobrenatural y convertirlo en estética, convención y mitología. Es decir, una iglesia que va a ser sumamente racional, que va a rechazar lo sobrenatural de Dios, en donde todo se va a convertir en símbolo, en estética, en una convención. Entonces ya en un momento no se va a creer ni en los milagros, ni en la resurrección de Jesucristo, y todo este lenguaje del Apocalipsis es mero simbolismo. Entonces en realidad nos quedamos con una iglesia pagana, es un neopaganismo, una iglesia vacía de sentido. Bueno, es una interpretación interesante esta, pero es una interpretación. No podemos hacer de esto un dogma. No podemos decir que Dios nos está queriendo hablar de esto cuando le manda la carta a las 7 iglesias de Apocalipsis. No, puede ser interesante o no. No sabemos.
¿sí? Lo que sí no cabe dudas es, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:12, aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Entonces, más allá de los defectos que cada una de estas congregaciones pueda tener, y más allá de si todas van a convivir en el tiempo final, o si es una sucesión de características de la iglesia a lo largo de la historia, lo importante es que todas estas iglesias van a ir, es decir, que el Señor está, el amor de Dios está para con cada una de ellas, y esto lo advertimos en el Apocalipsis. Es decir, hay debilidades de diferente índole, de diferente tenor. Para algunos seres humanos la debilidad es la ambición por el poder y el autoritarismo al que muchas veces esto conlleva. En otros casos son debilidades en el orden moral y sexual. En otros casos son debilidades en cuanto al amor al dinero. Habrá tanto pecado y tanto error como seres humanos integran la iglesia, pero lo importante es que estamos en un proceso y el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Cuando Él vuelva. Y la promesa de Jesús es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Por eso, de hecho, cuando el apóstol Juan le habla a estas iglesias, sí las exhorta y hay duras reprensiones de parte de Dios para estas congregaciones, pero también hay gloriosas esperanzas, como por ejemplo, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, no sufrirá daño de la segunda muerte, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, Apocalipsis es en principio una carta a todas estas congregaciones que, al igual que al propio Juan, sufrían tribulación, ¿no? Juan dice en el versículo 9 del capítulo 1, copartícipe vuestro en la tribulación. Yo las estoy pasando con ustedes, hermanos, porque él estaba en el ostracismo, en la isla de Patmos, por ser un siervo de Dios. Pero el punto de Juan era traer esperanza a todas estas congregaciones y más allá de la tribulación va a haber victoria. Por eso el apóstol Juan les da todas estas gloriosas promesas de redención a estas congregaciones, que te vuelvo a repetir, en el estudio Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura de Jesús de las promesas, vos podés encontrar específicamente a qué refiere cada promesa y qué situación estaba históricamente atravesando cada una de esas congregaciones, razón por la cual el Señor a cada una de esas congregaciones le da estas diferentes promesas. Yo no sé, Esteban, si tenemos tiempo, yo creo que ya es las 21 horas, así que no tendríamos más tiempo para entrar en el siguiente punto, ¿sí? Solamente de pronto podemos ir a la diapositiva número 11, Esteban. Capaz que podemos ir a la diapositiva número 11 y cerrar con esto para dejar ya esto planteado para la clase que viene. En la diapositiva número 11 ya tenemos, quiero entrar en el tema de las 3 posturas respecto a al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Todos creen en el retorno de Jesucristo, pero existen los amilenaristas, el amilenarismo, que no cree en la existencia literal de un milenio, el postmilenarismo, que dice que el milenio lo vamos a transitar de manera natural, y el premilenarismo, que es donde estoy asociado yo y el 99,9% de los evangélicos, que creemos que va a haber un reino milenial y estamos todavía en el premilenio. Por eso premilenarismo. Y acá hay una división entre los dispensacionalistas y los históricos. El premilenarismo dispensacionalista es el del rapto invisible antes de la tribulación del anticristo, y el premilenarismo histórico es el del rapto visible en algún punto durante la tribulación o gran tribulación del anticristo. Yo quisiera seguir, pero seguramente no tengo más tiempo, Esteban, ¿verdad? Así que
Seguramente nos tengamos que despedir porque se nos ha ido la hora. Siempre me quedo corto, pero bueno, me parecía muy importante hoy este tema de que pudiéramos ver las fiestas del Eterno, las fiestas del otoño, a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Espero encontrarte la semana que viene y te dejo con el mensaje, quédate con esto, la cohesión de nuestro Dios. Será hasta el próximo viernes. Yeshua Meshiach